Justificar, no vamos a tomar el aumento. Bueno, estamos nosotros aquí, está Alberto Ruscoliker en línea, él es economista, analista internacional. Estamos frente a un evento global de una magnitud enorme, como ha sido el triunfo de Zoran Mamdani en la ciudad de New York. Y justamente, bueno, Alberto está allí como para compartir impresiones y análisis al respecto de este momento. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Bueno, efectivamente, el martes de esta semana, hace 48 horas, tuvieron lugar las elecciones para elegir un nuevo alcalde en la ciudad de Nueva York. Ciudad que tiene, voy a números, una población aproximada de 8,5 millones de personas. El padrón estaba constituido para votación de 4,950,000 personas. Votaron 2 millones y un poquitito más en total. Zoran Mamdani, que ganó finalmente la elección, que se enfrentaba contra Andrew Cuomo, que era también un ex Partido Demócrata, y el ganador, Mamdani, también es del Partido Demócrata, solo que hay un sector de dentro del Partido Demócrata, que es un sector de izquierda, que se llama Socialismo para América. La verdad que las posturas que tiene, y simplemente ahora voy a describir los hechos que dijo concretamente Mamdani, que habla de su postura frente a la posición geopolítica. Dice, bueno, que Israel cometió genocidio. Dice que Israel tiene el derecho de existir, bueno, aleluya por la noticia, pero que no puede existir como un Estado judío. Aboga por la igualdad de derechos de los árabes en Israel. Apoya el movimiento del boicot, desinversión y sanciones, que ya tiene prácticamente 20 años. La verdad que apoya, y estoy simplemente repitiendo lo que él textualmente dijo, apoya la intifada global. Bueno, esta es la carta de presentación, creo que para muestra ya más de un botón te di. Y finalmente él es una persona que está alineada también dentro de lo que se denomina en Estados Unidos el Dirty Squad, el escuadrón asqueroso, que está integrado, son todos integrantes del Partido Demócrata, por un grupo de personas totalmente antisemitas, antiisraelíes y antisionistas, entre ellas Ilan Omar, que es palestina, Rashida Tlaib también, Nicasio Cortés también. Quiere decir que dentro del Partido Demócrata alberga un quiste que se denomina así, que de origen islámico, no porque ser islámico sea un problema en absoluto, simplemente digo que algunos islámicos tienen estas posturas extremistas que tienen, obviamente, siguen la agenda del terrorismo islámico. Y esto está enquistado dentro del Partido Demócrata. En realidad, la verdad te quiero comentar de que hay, digamos, los judíos que viven dentro de la ciudad de Nueva York son aproximadamente 960,000. Se hicieron estudios y aproximadamente las 2/3 partes de los judíos que fueron a votar, las 2/3 partes, no lo votaron a Mamdani, pero 1/3 parte de los judíos que sí fueron a votar, votaron por Zoran Mamdani, un hecho totalmente increíble. Históricamente el Partido Demócrata fue el partido de los inmigrantes, por eso siempre estaba asociado al hecho más de ayudar al que necesita, pero la verdad había que preguntarse cuáles son los inmigrantes que tiene Estados Unidos. Básicamente hablamos de hispanos y básicamente hablamos de islámicos. En consecuencia, si vos querés saber que, por ejemplo, los hispanos o latinos en Nueva York son el 28,3%. Sí. ¿Correcto? Y si vos, por ejemplo, querés saber otro dato, los afroamericanos son otro 20%, los asiáticos 15%. ¿Qué quiere decir? De que prácticamente ahí tienen y la postura que tiene Trump con respecto a los inmigrantes, bueno, no le jugó tampoco a favor. No obstante, te quiero comentar de que el caballo de Troya que tiene el terrorismo islámico, que tiene como puntal de enfrentamiento, en este caso Zoran Mamdani, pero también hay otro puntual de enfrentamiento, que es un colega de él que piensa lo mismo, que tuvieron elecciones también de alcalde en Minneapolis, que es un tal Fateh, de apellido, Fateh. No ganó en Minneapolis, pero sí sacó un 44%. ¿Qué quiere decir? Que si este tipo de tensiones, este tipo de pensamientos y este tipo de actitudes uno lo traspolara haciendo algún ejercicio imaginativo, bueno, Estados Unidos va a tener un problema, porque a través de los medios democráticos está tratando de el Islam un poco fundamentalista hacerse cargo de sectores y resortes del poder dentro de la sociedad norteamericana. Y la verdad que este grupo de pensadores y de pensamiento atenta con la manera occidental y los valores occidentales.
Sí, Este es el tema en cuestión y esta es la situación. claro, ahí lo que ocurre, recién estaba mirando las expresiones de una analista, la retuitea Javier Timerman, diciendo o explicando cómo Mandani, que hace creo que 8 meses tenía el 1%, llegó al lugar que llegó, y dice que, bueno, fundamentalmente se trata de dirigirse al público con consignas serias. Cuando escucho esas cosas, siempre tengo presente el decálogo de Goebbels, ¿no? Es decir, una consigna simple que hasta el más simple de los individuos pueda entender, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Fíjate vos, es correcto lo que vos planteás, porque fíjate vos, ¿qué dice? Quiero que el costo del alquiler de la vivienda sea accesible. Pregunto, ¿a quién no le interesaría esto? Segundo dice, vamos a hacer un sistema de transporte público gratis. Pregunto, ¿a quién no le interesaría esto? Vamos a mejorar el costo de vida para que la comida sea más barato. Digo, ¿a quién no le interesaría esto? Con estas 4 o 5 cosas elementales, la verdad que recogió los habitantes de Nueva York, que por supuesto son ciudadanos, pero que tienen origen de inmigrantes, bueno, obviamente con estas 4 o 5 cosas, la verdad que no les interesó todo el resto, votaron por esto. Sí, yo en 2022, esto se lo contaba ayer a Javier Ruiz, un amigo que está en la Corte Penal Internacional, maplatense que está en la Corte Penal Internacional. Digo, yo en 2022 rompí paradigmas propios, digamos, y me fui a caminar por Queens. En cuanto caminas 2 cuadras, vos decís dónde estoy, ¿no? Estoy en Pakistán, estoy en Islamabad, la población musulmana establecida con negocios y manejando dinero fuera del área de Manhattan, que es lo que todo el mundo asume que sería Nueva York, es muy grande y es muy fuerte económicamente. Absolutamente, absolutamente, es correcto lo que vos decís. Y lo que vos estás planteando, uno dice, bueno, en Europa de alguna manera ya lo estamos observando, un proceso que empezó hace muchos años, pero este proceso también está sucediendo en Estados Unidos. Insisto en este tema, el Partido Demócrata alberga, y como si nada hubiera pasado, un grupo de este escuadrón que representa el pensamiento de Mamdani, por ejemplo, como alcalde de Nueva York, pero también este Fateh en Minneapolis, que la verdad que son atentatorios contra el pensamiento occidental, y la verdad que, como decías, la famosa frase Houston, we got a problem, la verdad que tiene problemas Estados Unidos en este plano y va a tener que ver cómo lo va a encarar. No porque la democracia sea mala, no porque los musulmanes no tengan derecho a ser votados y a votar, simplemente digo, una cosa es eso y otra cosa es que utilizando el pensamiento fundamentalista, un islámico se convierte en un islamista. El islamista es el que quiere llevar la ley religiosa del Islam, la Sharia, para que sea totalmente abarcativa en la vida cotidiana de todos los habitantes. Sí. En pocas palabras, sumisión. Sí, sí, por supuesto. Ayer escuché por primera vez en la Argentina una voz muy valiente. Ayer a la tarde en el streaming de Infobae entrevistaron a una figura prominente del movimiento evangélico en la Argentina. No tengo presente el nombre ahora, pero me llamó la atención en un momento sobre el final de la conversación, que en realidad había girado alrededor del tema del derecho a la vida, al aborto y demás. Preguntado, dijo, bueno, dice, acá hay que entender algo. La cuestión religiosa es una cuestión moral, es lo que está bien y lo que está mal. Después discutimos el resto, ¿no? El resto es las cosas de los hombres, cada uno sabe. Ahora, donde no hay ninguna posibilidad, ningún lugar para pensar que se puede llegar a un acuerdo, es con la cuestión del Islam, porque el Islam, como dice Giorgia Meloni, es contrario a la misma idea de la democracia, a la misma idea de la libertad y la igualdad de los individuos, digamos. A ver, el más tenue de los islamitas entiende que la mujer es un sujeto inferior. A partir de ahí... Mira, es correcto lo que vos planteás. Yo te voy a decir cosas que no quiero ser políticamente incorrecto, pero simplemente voy a citar textos. Estudio mucho el tema, di charlas en el exterior respecto a este tema. El Islam en sí en árabe quiere decir sumisión. Uno dice, bueno, sumisión a la palabra de Dios. El Corán quiere decir recitación, pero la verdad es que el Islam es más que una religión. El Islam es una manera que trata de que la gente viva de acuerdo a este código islámico, que implica
legislación de derecho de familia, legislaciones comerciales, legislación penal, y todo sea abarcativo del Islam. Entonces, en el Islam no hay discusión, cuando vos vas a la parte exegética, no hay discusión si algo es bueno o es malo, hay acatamiento, y debe ser acatado. En consecuencia, fíjate vos, un hecho que la gente no conoce. En historia, y esto fue aplicado, hay institutos legales que surgen del propio Corán, que cuando vos, por ejemplo, no sos islámico y vivís en una tierra islámica, tenés los mismos derechos. Si no te convertís, tenés dos situaciones. Una, que como mínimo tenés que pagar lo que se llama la jizya, que es un impuesto, que es el impuesto de sumisión. Y ahí te convertís en un dhimmi. En árabe, dhimmi quiere decir un sumiso. Quiere decir que vas a vivir como un ciudadano de segunda o de cuarta. Eso es el mejor de los casos. En otro caso, directamente o te expulsan o pasas de huello. ¿Por qué? Porque el Islam ve una parte de este Islam extremista, por lo menos una parte del Islam extremista ve, y estas son escuelas coránicas que existen, que interpretan el Corán, que dice, bueno, el mundo tiene dos partes. Una parte es donde rige el Islam y una parte del mundo donde no rige el Islam. Donde rige el Islam, en árabe se llama Dar al-Islam, en árabe quiere decir casa, la casa del Islam. Donde no rige el Islam se llama Dar al-Harb en árabe, que quiere decir la casa de la guerra. Quiere decir que donde no rige el Islam hay guerra. Y esto es lo que se denomina la jihad en árabe. Jihad está mal traducido, se lo traduce como guerra. En realidad la palabra guerra en árabe tendría que ser quital, pero no importa. Esta guerra es que va a seguir hasta el fin de los tiempos, y estoy hablando de escuelas coránicas de pensamiento, entre ellas la Hanbalí, que rigió en Arabia Saudita, y que dice que esta guerra tiene que seguir todo su curso hasta que todo el mundo se convierta al Islam, y territorio que en algún momento fue islámico es un pecado que no lo siga siendo. Por eso hay que entender que cuando nosotros vemos en los medios de publicación en todo el mundo, cuando una parte del Islam dice hay que recuperar al Andaluz, no hablan de Andalucía. Al-Ándalus es la península ibérica. ¿Por qué? Porque Islam dominó la península ibérica en la historia durante 8 siglos. Entonces lo que estamos viendo es simplemente una continuación, otro capítulo más de un enfrentamiento que comenzó en el siglo VII. Mahoma, recordemos que nace en el año 570 y fallece en el año 632. Y luego empieza toda expansión del Islam. Entonces, repitiendo un poquitito, abrazando tus ideas que yo coincido, una cosa es una cuestión de fe, que cada persona tiene el derecho del mundo a abrazar la fe religiosa que quiera. Ahora, otra cosa diferente es imponer al que no es islámico tu propia fe bajo el castigo de desterrarte o matarte. Este es otro tema que no puede ser aceptado. Así que, bueno, por eso vemos también que toda una parte de este Islam fundamentalista, financiado enormemente por billeteras gigantes como la de Qatar, infectó las universidades norteamericanas, la famosa Ivy League, que agrupa las universidades más importantes, y Zoran Mamdani, en este caso, es un producto más de toda esta situación que está viviendo Estados Unidos. Estados Unidos está viviendo en delay un poquitito lo que Europa ya empezó hace 20, 30 años atrás. Sin ninguna duda, alguna vez fue escrito y es un título importante. Hay una guerra de civilizaciones, no se la puede ignorar. Te agradezco muchísimo. Buena jornada. Un abrazo enorme, José Luis. Gracias. Buen día. Alejandro Rusco Líquer, seguimos en un instante. Estamos hablando de esto, la llegada.